Hola, buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludar a todas las personas que nos están acompañando en el evento de hoy, en el webinar de hoy, con el título Nueva Normalidad de la Justicia en México. Y es una invitación para repensar la justicia desde los desafíos en el contexto de COVID-19. Para todas las personas que nos están acompañando en nuestro canal de YouTube, también en el Facebook Live. Este es el último de una serie de conversatorios que hemos organizado desde X Justicia para las Mujeres en el marco de justicia y COVID. Hemos tenido muchos distintos espacios con representantes de los distintos poderes judiciales de los estados, con organizaciones de la sociedad civil, activistas, con la participación de víctimas. Hoy día ese es el último webinar que estamos organizando en este marco y como toca lo estamos cerrando con un broche de oro y con invitado de lujo absoluto. Tenemos la suerte que nos acompañe la ministra de la Suprema Corte, Norma Piña, que además es la cabeza de todo el trabajo respecto a la incorporación de la perspectiva de género en el Poder Judicial Federal. Tenemos con nosotras a Ana Laura Magaloni, académica, profesora investigadora del CIDE, gran aliada, interlocutora en todo lo que tiene que ver con acceso a la justicia, que ha estado con nosotras incluso en otros eventos hablando de justicia abierta. Y nos acompaña nuestro gran amigo y también aliado, el magistrado Armando Maitret, en su capacidad de secretario ejecutivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, también grande aliado en todos los temas, no solo de género, sino también todo lo que tiene que ver con justicia abierta, que es un tema que hemos estado empujando desde X Justicia para las Mujeres mucho, reconociendo que si no es abierta, no es justicia, y si no tenemos si no podemos conocer cómo se hace el trabajo del Poder Judicial, difícilmente puede haber condiciones para garantizar el acceso a la justicia para las mujeres. Uh, ¿Qué es lo que queremos discutir hoy? Uh, lo que ha empezado como una crisis de salud en el marco de COVID ya se ha convertido sin duda en uno de los más grandes retos de la vida moderna, de nuestros tiempos. Todos hemos tenido que ajustarnos, todos hemos tenido que ajustar cómo llevamos la vida, cómo nos desempeñamos, cómo vivimos. Y esto, por supuesto, que no ha dejado inmuno al Poder Judicial, ¿no? Si para algunos ha sido más fácil esta suspensión de actividades o repensar, llevar las actividades en otro espacio, para todos aquellos que se dedican a ofrecer y garantizar acceso a servicios, como es el trabajo del Poder Judicial, creo que los retos han sido un poco más importantes. Entonces, lo que nos interesa mucho es conocer cómo se ha vivido desde adentro del Poder Judicial este contexto, el COVID-19, cuáles son todas las adaptaciones que se han tenido que hacer, cuál es la impresión respecto a qué ha significado esto para las personas a que sirven, pero también no queremos quedarnos solo en los retos. También queremos hablar de las oportunidades. Hay muchas buenas prácticas que se han instalado en este momento. ¿Qué es lo que vale la pena institucionalizar? ¿Con qué es lo que vale la pena quedarnos? Por ahí es donde queremos llevar esta conversación. Entonces, me gustaría abrir la conversación en el primer bloque. Hemos dividido el espacio en tres bloques. Vamos a optar por intervenciones breves, intervenciones de 5 minutos, y hay una oportunidad de réplica si quieren contestar los comentarios de sus colegas. Voy a tratar de tomar el tiempo y nada, lo único que sí les estoy pidiendo cuando no estamos hablando, por favor, silenciar los micrófonos. Yo sé que ya todos somos expertos en Zoom a esas alturas, nos estamos pasando la vida ante las cámaras, pero solo reiterar para prevenir que se interfieran otros ruidos. Entonces, el
primer bloque, si les parece bien, lo queremos dedicar a hablar sobre la desigualdad, las desigualdades en el acceso a la justicia durante la contingencia sanitaria. La primera reacción del Poder Judicial cuando llega COVID fue vamos a suspender las actividades o por lo menos suspender cualquier actividad que es no esencial, ¿no? Solo vamos a seguir ofreciendo algunos servicios. Nosotras hicimos desde X un seguimiento, publicamos un informe que se llama Desprotección Judicial, donde miramos cómo fue este cierre en los estados, de los tribunales estatales, cómo se comunicó el cierre, cómo se comunicó qué servicios se van a seguir ofreciendo. Y una de las cosas que encontramos es que muchas veces no necesariamente se tomaron en cuenta, por ejemplo, las necesidades de las mujeres víctimas de violencia, por lo menos no de manera explícita. Cada uno de ustedes está en distinto lugar, posicionado, entonces me interesa mucho conocer cuáles son sus reflexiones respecto a esa primer reacción de los poderes judiciales, a quién afectó más, ¿no? ¿Quién se nos olvidó? Y cómo se vivió desde su lado la llegada de la pandemia. Si les parece, ministra, empezamos por usted, le cedo la palabra, tiene 5 minutos para su reflexión inicial. Adelante, por favor. Muchas gracias, Ana. Agradezco, en principio, hay que es justicia para las mujeres, la invitación a este evento, en particular a Ana Pecova, su directora ejecutiva. Gracias también a la doctora Ana Laura Magaloni y al magistrado Armando Maitret, y sobre todo al público en general, por permitirme compartir esta charla sobre un tema que yo considero, ante la situación pública en la que nos encontramos, ocupa las agendas de las judicaturas estatales y federales. En principio, yo quiero empezar por la cuestión del acceso a la justicia desde los desafíos del COVID. Me parece que no podemos abordar esta problemática sin mencionar por lo menos el panorama que se presentaba antes de la contingencia. Desgraciadamente, y debemos estar todos conscientes de ello, el acceso a la justicia en México está íntimamente relacionado con el contexto socioeconómico. Hay más de 90 millones de mexicanas y mexicanos que están en pobreza, ya sea por pobreza externa, o bien que están en situaciones de vulnerabilidad por su bajo ingreso o por su falta de acceso a derechos mínimos como educación, salud, vivienda, seguridad social. Estos son datos, además, que tomé de la última estadística arrojada por el Coneval. Esta población era ya vulnerable antes de la pandemia y ante una afectación a sus derechos, la inmensa mayoría no tenían respuesta ni forma de que el Estado respondiera a esa afectación, ya sea por la lejanía de los órganos jurisdiccionales, por falta de dinero para el pago de un abogado, por falta de dinero para sostener un juicio, por el desconocimiento de sus derechos, o bien incluso por miedo. Esta población es, otra vez citando al Coneval, aquella con mayor incidencia de COVID. Las zonas con los índices más altos de contagio son precisamente aquellas en condiciones de pobreza. Y considero que de forma lógica, de estas premisas se deriva en buena medida la respuesta a la pregunta, una de las preguntas que nos estás formulando. Esta pandemia ha acentuado las desigualdades y desgraciadamente no solo en el acceso a la justicia, también en el acceso a los servicios de salud, el empleo, a la seguridad social. Si partimos de que existe una íntima vinculación entre el contexto socioeconómico y el acceso a la justicia, aún antes de la pandemia, entonces resulta que al aumentar los contagios, los enfermos y los índices de letalidad, conjugado con la reducción de la actividad económica, entonces la pandemia ha incidido más directamente en los que ya de por sí eran vulnerables.
acentuando las desigualdades en el acceso a la justicia. Ahora, ante este panorama sin duda complejo y desalentador, teníamos que enfocarnos en la forma de construir un mejor sistema de impartición de justicia para responder a la emergencia sanitaria. Estoy convencida que así lo ha hecho el Poder Judicial de la Federación. Y me voy a referir a la justicia a nivel federal, porque de ella soy parte, lo que no implica que sea ajena a la gran problemática que rodea al ámbito local. Lo primero que tenía que garantizarse antes de la pandemia era que los procedimientos y juicios, incluyendo todo lo que ello conlleva, pudieran llevarse a cabo. Es decir, que los órganos federales, juzgados, tribunales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación pudieran realizar sus funciones. Así, la primera urgencia, lógicamente, era salir de la paralización a la que nos obligó la emergencia sanitaria lo antes posible. Esto exigió modernizar los sistemas de gestión judicial e impulsar la digitalización y la justicia en línea. Como ustedes saben, a partir del 20 de abril de este año, tú me marques el tiempo, Ana, porque gracias. Como ustedes saben, a partir del 20 de abril de este año, la Suprema Corte reformó la función, retornó a la función jurisdiccional por vía internet, remota, en la forma de sesiones públicas transmitidas a través de televisión e internet. Y me voy a referir a ello porque es la parte más visible de nuestra función. Pero sesionar vía remota implicó, a su vez, instrumentar o bien utilizar efectivamente todo el funcionamiento del aparato jurisdiccional a través de medios electrónicos. Primero, por virtud del acuerdo 3220, el Pleno de la Corte determinó proveer sobre controversias urgentes en las que se solicitara suspensión. Posteriormente, también con fundamento en determinados acuerdos, se estableció la integración de expedientes electrónicos en controversias y acciones de inconstitucionalidad, así como el uso del sistema electrónico para la promoción, trámite, consulta y notificación de estos expedientes. Se digitalizaron todos los expedientes para que tanto los secretarios como los ministros los pudiésemos consultar y analizar. Se establecieron sistemas de comunicación entre los ministros y los secretarios de estudio y cuenta. Se implementaron las firmas electrónicas para los engroses de las sentencias y todos los trámites de los acuerdos de la unidad de controversia y acciones, de las secretarías de acuerdo, primera, segunda sala, secretaría general, los correos para que las partes pudieran presentar promociones, en fin. Por su parte, y esto es a nivel corte, por su parte el Consejo de la Judicatura Federal, primero, por virtud del Acuerdo 4 de 2020, determinó la atención exclusiva a casos urgentes a través de los órganos jurisdiccionales de guardia. Posteriormente, por Acuerdo 8 de 2020, estableció que los tribunales colegiados de circuito y los órganos jurisdiccionales que conocieran de asuntos penales también retomaran sus funciones a través de sesiones celebradas por videoconferencia. Luego, mediante otro acuerdo, el de Consejo reguló el juicio en línea. Este acuerdo permite que la justicia a nivel federal continúe su cauce en el complejo contexto de una pandemia global sin que los justiciables ni el personal jurisdiccional se pongan en riesgo al entrar en contacto físico. Aspecto que sí quiero recalcar y lo quiero decir, ha sido prioritario para el presidente de la Corte y del Consejo, en absoluta conciencia de la responsabilidad que tiene. Como decía, este acuerdo, además de la integración y trámites de expedientes electrónicos y el uso de las videoconferencias, prevé integración de expedientes electrónicos, así como la actuación en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, lo que permite la promoción, trámites, consultas, resoluciones y notificación por sentencia. El Acuerdo 21 de 2021
relativa a la reanudación de plazos y el regreso escalonado de los órganos, establecen los horarios en que laborarán los órganos jurisdiccionales, el porcentaje de servidores públicos que pueden asistir a los juzgados y tribunales, se prevé un sistema de citas ante los órganos jurisdiccionales en función de la propia pandemia, habilitación de equipos de cómputo para el uso de los justiciables, un esquema presencial y uno remoto de trabajo, y la utilización de videoconferencias como regla general, entre otras muchas cosas. Con toda la complejidad que conlleva instrumentar cada uno de estos aspectos en todos los órganos jurisdiccionales federales, imagínense, yo les podría enumerar detalles que en una situación normal resultan poco importantes, pero en la emergencia sanitaria que estamos viviendo se tornan indispensables para proteger, como había dicho, la salud de los justiciables y del personal jurisdiccional. En mi concepto, todo esto ha sido un gran acierto. Si vamos a los olvidos, considero a nivel personal que no era necesario llegar a una pandemia para echar a andar a la justicia en línea como un medio para acercar a la justicia a la sociedad. Es algo, esta crisis sanitaria orilló al Consejo de la Judicatura Federal a instrumentar en solo 4 meses algo que pudimos haber construido en los últimos años. Y también quiero mencionar, porque así es, que si esto se logró, dado el número de órganos jurisdiccionales y federales y su distribución en toda la República Mexicana, fue porque desde el año pasado el Consejo lo había venido construyendo para su implementación, pero dado la situación sanitaria, se tuvo que acelerar esta instrumentación. Desde 2013, en la reforma de la Ley de Amparo, se generaron los primeros elementos para empezar a implementar la justicia en línea. Sin embargo, a mi juicio también, desaprovechamos todos, administradores de justicia, abogados, justiciables, 7 años de aprendizaje. En 2019, del total de asuntos que se recibieron en línea, solo el 0.7% se realizó. Del total de expedientes, solo el 0.7% se realizó en línea. Durante el primer semestre de este año, ingresaron un número determinado de asuntos que se tradujo en un aumento al 44%, es decir, del 7 al 44%. Esto es un gran avance, pero no es suficiente. Quiero retomar el punto. Hay mucha gente en este país que no tiene acceso a la luz eléctrica, al internet o alguna computadora o dispositivo móvil que permita acceder al juicio en línea. O bien, tal vez puedan acceder a internet, pero no a un abogado. Enfrentamos un panorama de desigualdad estructural agravado profundamente por la crisis sanitaria y económica que desgraciadamente estamos atravesando. Y esto repercute en el acceso a la justicia. Sin embargo, estimo que no podemos dejar de subrayar que esta crisis aceleró el diálogo entre el derecho y la informática. La pandemia, desgraciadamente, puso en evidencia nuestras debilidades, pero abrió también una ventana de oportunidad para poner a la tecnología al servicio del justiciable, al servicio de la impartición de justicia. La justicia en línea implica, en efecto, una gran transformación profunda de nuestro sistema judicial, transformación que estoy convencida ayuda a mejorar la atención a los ciudadanos. Ahorraremos tiempo, dinero y papel. Habrá más transparencia y eficacia en la impartición de justicia. Muchas gracias, Ana. Muchísimas gracias, ministra. Creo que tiene toda la razón cuando dice que
teníamos muchos problemas en cuanto a acceso a la justicia, incluso desde antes. Llegó COVID a agudizar muchos de los problemas que estábamos arrastrando y mucho de la apuesta, por lo menos del Poder Judicial Federal, como nos lo está narrando, fue por utilizar, hacer uso de la tecnología, que además nos ayuda no a brincar otros retos, no mejorar la rendición de cuentas, transparencia, y otros asuntos. Ahí también no está sin problemas, ¿no? Digamos, en un país con las brechas digitales que tenemos, pero nada, me interesa mucho escuchar a Ana Laura Magaloni, también cuáles son sus reflexiones, ¿no? Sobre cómo reaccionó, cómo se adaptó el Poder Judicial para responder al contexto de COVID. Ana Laura, por favor, tienes 5 minutos. Ay, pues un honor estar aquí y compartir la mesa con la ministra Piña, que no la conozco personalmente, pero la he visto en acción, así es que un fuerte abrazo, y con el magistrado Armando Maidret, que tampoco lo conozco. Mucho gusto y bueno, como siempre, un placer ver a Ana Pekova, a quien admiro muchísimo y me fascina los temas que elige X Justicia y la forma de abordar los temas de justicia. Comparto mucho la visión de X Justicia para las mujeres. Lo primero que me gustaría resaltar es que una epidemia como el COVID, que viene aparejada de una crisis económica, necesariamente aumenta la conflictividad. Las crisis económicas tienen una manifestación jurídica clarísima, que es el incumplimiento de contratos, digamos. Precisamente porque todos nos metimos a nuestras casas y la actividad económica se suspendió de forma radical, pero no se suspendieron nuestras obligaciones contractuales. Y esas obligaciones contractuales cada vez, las pequeñitas empresas y las personas en lo individual, cada vez fueron falta de efectivo y falta de flujos, hacen que se encuentren en contextos muy complicados de cumplimiento de contratos. O sea, si pudiéramos medir jurídicamente una crisis económica, es el incumplimiento de contratos, porque son esas transacciones entre las personas las que mueven a la economía y las que sustentan la economía. Entonces, esa es una primera cosa que pasó muy rápido en la pandemia. Pero si nos fijamos, todas las relaciones contractuales son principalmente ámbito de los tribunales locales. O sea, el derecho civil y mercantil todavía está muy concentrado en el ámbito de la justicia local. La segunda cosa que observamos es que todos confinados en la casa, y no solo en México, sino en el mundo, es cómo aumentaron los conflictos familiares, ¿no? Y particularmente la violencia contra mujeres y niños. Entonces, de nuevo ahí, si volvemos a mirar quiénes son las instituciones que cachan estos conflictos, son locales, ¿no? Son principalmente fiscalías locales y tribunales locales, ¿no? Y luego, la tercera cosa que pasa en la pandemia son despidos, ¿no? O sea, las empresas que ya no pueden hacer frente a sus obligaciones tienen que cortar, despedir, tal y tal. Y salvo algunas excepciones, de nuevo estamos ante conflictividad local, ¿no? Todos los temas de restricciones de pago, no me pagaron, no me proveyeron el servicio, se rompieron las cadenas de suministros, etcétera, etcétera, son centralmente local, iniciarán en los ámbitos locales. Y eso que cuenta la ministra Piña, que sucedió en la justicia federal, muy admirable, y la verdad sí, a mí me gustaría hacerle un reconocimiento al ministro presidente Arturo Saldívar, que ha llevado con mucho liderazgo esta transformación digital de la Corte. Lo cierto es que la brecha entre lo federal y lo local es tan abismal como es nuestra brecha de acceso a la justicia. O sea, mientras que no volteemos a ver lo que sucede en el ámbito local, las brechas seguirán siendo inaccesibles. O sea, la mayoría de las personas, lo más que pueden agotar son la primera instancia de jurisdicción local. En los números que he venido agregando a lo largo de muchos años, porque no son fáciles y no es fácil comparar lo federal con lo local y qué se mueve y tal,
pero en un cálculo aproximado, básicamente se quedan con la primera instancia local 93% de los casos. De ese 100% que entra en la primera instancia local, al amparo directo va a subir 2.5%, ¿no? Y de esa forma no hemos organizado nuestra arquitectura de justicia. O sea, hemos por muchas décadas invertido fuertes recursos en el Poder Judicial Federal, lo cual ha servido para su fortalecimiento, para su garantía, y es un Poder Judicial que le funciona a México. Pero se nos ha olvidado lo local una y otra vez. Y lo local está rezagado, colapsado, sin recursos. Y es ahí en donde la mayoría de las personas pueden acceder a dirimir sus diferencias. Y mientras que eso sea cierto, el acceso va a seguir siendo el tema central de la justicia mexicana. Y yo creo que por esto, por falta de acceso a la justicia, por falta de defensorías, de procedimientos ad hoc, de juzgados de primera instancia potentes, fuertes, que les sirvan a la gente, por falta de entendimiento del tipo de sociedad que tenemos, pues la justicia reproduce nuestra desigualdad, ¿no? O sea, te puedes defender en función de quién eres, cuánto dinero tienes, a quién conoces, y es bien difícil lograr el trato impersonal de la ley. Entonces, yo creo que de las lecciones más importantes que nos deja el COVID es que el Poder Judicial Federal no basta. Y está ejemplar y es importantísimo lo que ha hecho el Poder Judicial Federal. Necesitamos voltear a ver al ámbito local si queremos igualar la cancha en la capacidad de ejercicio de los derechos de las personas. Esa sería mi primera intervención, Ana. Gracias. Muchísimas gracias, Ana Laura, ¿no? Súper importante lo que pones sobre la mesa. 2 de 3 asuntos en efecto se resuelven en nivel estatal, ¿no? Y es la justicia que no ha tenido tanto acceso a recursos, ¿no? A tanta atención, es hacia donde tenemos que dirigir la atención. En efecto, las notas que estamos mirando en últimos días justo hablan de retrasos históricos, ¿no? Cómo se van, de por sí traíamos un retraso, pero ahora se ha acumulado una carga que tampoco queda claro cómo se va a atender en los días por venir, por más que regresemos a una normalidad, ¿no? De nuevo, lo más parecido posible a lo que teníamos antes. Y además, ¿no? Una cosa, de nuevo menciono el informe que hicimos de desprotección judicial, donde vimos que hubo un gran problema en qué se consideró como un asunto urgente, ¿no? A qué se dio prioridad en esta suspensión de actividades y cómo tuvimos a muchas mujeres justo víctimas de esta violencia que se da en el seno familiar, sin la protección, sin poder acceder a órdenes de protección, por ejemplo, que es una gran herramienta que tiene en sus manos el Poder Judicial para prevenir que escalen a asesinatos, ¿no? A feminicidios, que poco se utilizó. Vaya, también vale la pena decir que después del informe hubo varios poderes judiciales estatales que decidieron revisar un poco, ¿no? Cómo organizaron los trabajos, revisar sus comunicados también, porque el otro problema es cómo le comunicamos a la ciudadanía, ¿no? ¿Qué servicios seguimos ofreciendo? Ahí también hubo grandes problemas. Teníamos comunicados publicados en Twitter, en Facebook, truncados, no completos, ¿no? Con un lenguaje muy genérico que no le transmite a la ciudadanía para qué sí te puedes acercar en estos momentos críticos. De por sí no podemos mucho circular en la calle. Pero bueno, magistrado Maitret, también a ver cómo lo ve desde donde usted está parado, ¿no? Creo que tiene está en un lugar muy interesante, ¿no? Como secretario ejecutivo de AMIG, ¿no? Entonces, creo que tiene contacto directo con los impartidoras de justicia en nuestro país. ¿Qué le ha parecido la reacción del Poder Judicial, ¿no? En el contexto de COVID y qué se nos ha olvidado, pues? Muchísimas gracias, Ana. Primero por la invitación que me formulaste, la invitación de X Justicia para Mujeres, la posibilidad de compartir este evento con
con dos personalidades que yo también admiro muchísimo, ¿no? A la ministra Piña, a quien tengo el gusto de conocerla personalmente y seguirla, y la doctora Ana Laura Magaloni, que desde hace muchos años se ha vuelto un referente en muchos temas sobre justicia, ¿no? Es una especialista y de verdad mi admiración para ambas, así es que espero no desentonar con este evento. Y gracias, aprovecho de una vez para dar las gracias al equipo de X Justicia que hace posible la realización técnica de este evento, a Selma, a Miguel, y a todas las demás integrantes de X. Miren, mi primera reflexión, desde luego es difícil no coincidir con ambas posiciones de la ministra y de Ana Laura, pero yo diría 3 aciertos y 3 olvidos o 3 carencias. Empiezo por ahí, que son los... Yo creo que primero hay que focalizar muy bien que si hay aciertos o desaciertos del Poder Judicial o de los poderes judiciales en esta pandemia, es un proceso mucho más complejo, no atribuible exclusivamente a los poderes judiciales. Y es que ustedes pueden ver en redes sociales reclamos que podían verse en el papel muy justificados de que llevamos 4 meses y medio los impartidores de justicia cerrados y en nuestras casas. Y esto es un mito terrible, no es cierto. Primero, lo que sí es cierto es que la pandemia superó cualquier modelo de planeación que se tuviera. Desde 3 meses antes sabíamos que este monstruo invisible iba a llegar y que nos iba a impactar, pero las autoridades sanitarias, que son las encargadas de estimar el problema, yo no sé si fallaron o engañaron en esta comunicación con todas las instituciones del Estado mexicano en sus procesos de planeación para afrontar un problema. Yo veo que muchos de los poderes judiciales estatales llegaron a esta etapa con un alto grado de improvisación. No teníamos las herramientas para poder afrontar los retos que se venían. ¿Cuáles son los aciertos desde mi punto de vista? Uno, fue un acierto resguardar al personal jurisdiccional. ¿Por qué? Porque mitiga contagios, esto hubiera generado mayor crisis, y además hay que decirlo con todas sus letras, el contexto de la mayor cantidad de personal al servicio de la justicia es una clase trabajadora de bajos recursos. El grueso de la población que se dedica a la función judicial es como la mayor cantidad de la población mexicana que vive de su trabajo exclusivamente, y los salarios en este sentido dentro de las diversas judicaturas son muy, muy dispares. Otro acierto fue que nunca dejó de funcionar la justicia. Ya hizo referencia la ministra Piña. Y no solo los casos urgentes se estuvieron resolviendo. En el Poder Judicial de la Federación observamos que dentro de los múltiples acuerdos que se tomaron, se dijo, se tienen que resolver todos aquellos asuntos que están ya listos para resolución, que el expediente está integrado. Entonces, ya no solo fueron los casos urgentes, fueron todos aquellos asuntos donde el expediente ya estaba integrado. Se hicieron sesiones en línea y se tomaron diversas determinaciones. Esto explica que también, déjenme decirlo, y esta es una buena noticia, buena parte del rezago se empezó a batir en el Poder Judicial, porque muchos asuntos estaban para dictar sentencia. Y claro, como la mayor cantidad de los ingresos son físicos, y en esto pues sí hubo una pausa, esos se van a empezar a atender, pero sí hay una disminución de asuntos en instrucción porque se fueron resolviendo. Y ya hablaron sobre el aceleramiento de modelos de justicia en línea. ¿Cuáles son los olvidos? Yo le diría también carencias. Llegamos a esta pandemia con muchas limitaciones legales. Y es que las leyes procesales tienen la finalidad de dar certeza jurídica. Yo creo que en 3 meses antes de la llegada de la pandemia pudimos establecer algún cierto tipo de acción para flexibilizar los modelos de acceso a la justicia. Pongo un ejemplo a propósito de lo que acabo de decir. Resolvimos miles de asuntos, pero no se pueden notificar y no puede seguirse la cadena impugnativa correspondiente. También creo que la pandemia nos arrojó de cara el tipo de profesión jurídica que tenemos en México y el tipo de perfiles de juzgadores que tenemos en México.
La justicia se tuvo que adecuar de manera acelerada para poder trabajar con estas herramientas tecnológicas, no así la mayoría de los abogados, que a pesar de que se les dieron las posibilidades de transmutar su proceso, digamos, físico a en línea, casi nadie lo hizo. Y esto me parece que abre una ventana de oportunidad súper importante a futuro, que forma parte del segundo bloque, que ya lo veremos. Claro que acrecentó, como dice la ministra, la desigualdad estructural. Yo me quiero referir especialmente, y no sé si aquí abro una discrepancia mínima con Ana Laura, las personas en situación de pobreza fueron de las más afectadas. Y sobre todo porque es falso, primero, que a los pobres no les diera COVID. Es falso también que el COVID llegara por avión y que solo los ricos lo contagiaran. Al contrario, me parece que el grueso de la población, y ahora no le podemos arrojar la responsabilidad de que no podemos aplanar la curva, a que la gente no ha obedecido y no se ha quedado en casa. No podía quedarse en casa. La mayor cantidad de la población en México, la ministra decía 90 millones de personas, tenían que salir a buscar el sustento de todos los días como prioridad básica. Y claro que aquí el acceso a la justicia pues venía pasando a un segundo plano y se incrementó este proceso de desigualdad. Creo que faltaron acciones como pues un ingreso básico universal. Desde luego, la justicia en línea que se implementó de manera alterna para poder afrontar los retos, no pudieron llegar a todos porque definitivamente el acceso a la tecnología digital y a la asesoría legal no es posible, sobre todo para los grupos más vulnerables. Las mujeres, ustedes ya referían, esta parte que ya traíamos el problema por el cierre de los refugios para las mujeres violentadas, digamos, la disminución del presupuesto en las políticas públicas para los proyectos o los programas que protegían a la mujer contra la violencia, generó mayor impunidad, y los mensajes sobre el desconocimiento del problema me parece que van a acentuar por muchos años este tipo de dificultades. Coincido con Ana Laura, la justicia inmediata, la de primer contacto, que es la local, va a tener un reto importantísimo. Solo termino, dos grupos muy importantes, solo los enuncio. La población migrante, que también es producto de una política pública de contención en el flujo hacia los Estados Unidos, y que finalmente les llegó la pandemia estacionados valga la redundancia, en estaciones migratorias, con un problema de hacinamiento terrible y del cual la justicia no pudo dar respuesta oportuna. Y las personas en prisión, que X Justicia ha sido muy, muy enfática en indicar esta problemática. La ley de amnistía llegó tarde y llegó con muchas deficiencias para poderla operar en este sentido. Es mi primera reflexión. Seguramente en el diálogo que se abra podemos abundar en un par de temas. Gracias. Muchísimas gracias, Armando. Muy interesante escuchar tus reflexiones, ¿no? Y también entender que, vaya, la justicia y el trabajo del Poder Judicial pues no es la solución a todo, que tenemos un ecosistema complejo, muchos problemas, lo decía también la ministra Piña, desigualdades en muchos distintos sentidos, ¿no? También es ver y enfocarnos a ver cuál es el papel de los poderes judiciales, la importancia de garantizar acceso a la justicia. No sé, Ana Laura, si quieres comentar algo, ¿no? Una inicial reflexión, ¿no? Alrededor de lo que decía el magistrado Maitret, o también tengo una pregunta, ministra Piña, para usted, que llegó a través de Facebook. Ana Laura, ¿quisieras algo rápidamente o seguimos? Yo no creo que estemos en desacuerdo, magistrado. O sea, Tampoco. yo veo que hay, o sea, la demanda de justicia de ras de tierra es local, es lo que era mi argumento. Y esa demanda de justicia de ras de tierra, sobre todo de la gente más vulnerable a la que usted hace referencia, esa demanda antes y después del COVID ha sido una demanda muy insatisfecha.
Y esa es de la que estoy hablando. O sea, yo creo que la forma en la que el Poder Judicial Federal logra responder tiene que ver con que tiene detrás del Poder Judicial una capacidad institucional desarrollada por varias décadas que le permite hacer frente a la pandemia de la manera que lo están haciendo, pero no así los poderes judiciales locales. Y eso deja en orfandad a un montón de gente, a la más vulnerable la deja hacer. Y no quiere decir que tenga que desaparecer la capacidad federal, pero que la federal tendría que ser un referente para mover la justicia local en términos de accesibilidad. Y nos plantea un montón de preguntas, ¿no? Yo estuve ayudando a tratar de que las personas pudieran renegociar sus contratos sin abogados en una plataforma y rápidamente me enfrenté con la firma electrónica, digamos. Qué difícil el tema de la firma. Entonces, cada vez que la cosa se sofistica un poco más y que se vuelve más complicado el acceso porque no podemos estar cara a cara y no podemos firmar, los instrumentos con los que contamos cuestan. O sea, sí hay firma electrónica, pero tienes que pagar la aplicación y tienes que hacerlo. Entonces, todo eso va dejando a un montón de personas fuera del acceso a la justicia. Y no creo que de esa forma estemos reflexionando el acceso. O sea, ¿quién puede usar la justicia en línea? ¿Quién no? ¿Quién tiene la información para entender el lenguaje de las páginas? ¿Se puede prescindir o no del abogado? Esos son los temas que derribar esas ventanillas son claves. Y yo sí creo que la justicia federal es una justicia más de élite que la justicia local, por cómo está la arquitectura de nuestro sistema. Porque a pesar de que el juicio de amparo es nuestro mayor instrumento de defensa de derechos humanos, es extraordinariamente técnico. ¿Quién tiene acceso desde Iztapalapa o desde las zonas pobres de Acapulco? Muy poca gente. O sea, entonces sí tendríamos que reflexionar qué significa en línea, cuál es el lenguaje que usamos, quién la puede usar, qué tipo de conflictos tienen las personas y qué tipo de demanda de justicia están para poder subsanar esta gran deficiencia que llevamos, bueno, o sea, todo el siglo XX y lo que va del XXI, digamos. O sea, es una vieja demanda insatisfecha. Nada más. Perfecto. Perfecto. Y pega bien con también una pregunta que le está haciendo a la ministra Piña, que tiene justo que ver con cómo o qué se hizo para garantizar la justicia de amparo para comunidades rurales e indígenas, dado que representan aproximadamente el 36% de los grupos que están en la brecha digital, ¿no? Y creo que está muy vinculado con lo que está planteando también la doctora Magaloni, ¿no? En el sentido de pues, qué significa que se necesita la firma electrónica, quién la tiene, quién sabe cómo utilizarla, ¿no? Todo el lenguaje que se utiliza, que en muchos casos también nosotras lo documentamos, sí se abrieron algunas ventanas, ¿no? Tuvimos el caso del Tribunal de Yucatán, por ejemplo, donde se hizo disponible toda una guía, ¿no? De qué hacer, cómo presentar un amparo, ¿no? Pero de nuevo caemos con el uso de un lenguaje legaloide que es muy difícil para la persona que no tiene preparación jurídica utilizarlo. En fin, encima de todo esto también estamos en un país con una brecha digital, ¿no? Y también usted, magistrado Maitret, lo estaba mencionando, ¿no? Los abogados, ¿no? Y la brecha digital es por clase, tiene origen socioeconómica, también por edad, ¿no? Por la preparación que tenemos, cuántos abogados también del otro lado hay que no se sienten cómodos utilizar esto. En fin, ministra Piña, no sé si rápidamente, unos 2 minutitos, tiene una reflexión respecto a esas líneas. Muchas gracias, Ana. Creo que en este bloque más que diferencias tenemos coincidencias. Nada más voy a relatar brevemente algunos puntos de la participación tanto de la doctora Ana Laura como del magistrado Maitret, y luego contesto con mucho gusto la pregunta. Yo creo que Ana Laura tocó un punto clave en relación a la brecha entre la justicia local y la federal. Me gustaría en lo personal abarcar este tema
en el siguiente bloque. Pero a mi juicio también la justicia en línea va a fungir como un medio de homogenizador de la justicia federal y local. El Consejo ya ha implementado convenios de interconexión que conllevan a que todo aquel ciudadano que pueda realizar un trámite ante una autoridad jurisdiccional local o administrativa puedan hacerlo en el sistema de justicia del Poder Judicial. Creo que estos convenios también van incluso a reducir la brecha digital a que se ha venido haciendo referencia y las diferencias hasta en recursos derivado de los recursos de los poderes locales que inciden directamente en lo que los juzgadores quieren hacer y lo que realmente pueden hacer, que también hay que tomarlo en cuenta. Con respecto a Ana Laura, es cierto que la justicia federal es de élite, pero no de una élite. ¿Sí me explico? O sea, se ha tratado que la justicia federal llegue a estándares internacionales que muchas veces son superiores y con un solo objetivo, el acceso a la justicia. Ahora, lo que no debe ser y lo que se está implementando en esta administración es que esta justicia de élite sea nada más para una élite. Eso es lo que no se puede permitir. Con relación a la pregunta, por ejemplo, en el Consejo no se hizo diferencias entre tratándose de mecanismos de población, de nuestra población en comunidades indígenas o de afro-mexicanos. Se hizo toda una campaña de acceso a través de Justicia TV, a través de redes sociales y de Defensoría Pública, además. Yo creo que nos faltan muchas cosas por hacer, pero insisto, como esta pandemia, y como tú lo señalaste muy bien, Ana Laura, constituyó una ventana de oportunidad que aceleró los medios y las posibilidades de implementar una justicia que llegue a toda la población en general. Y aquí también lo voy a decir después, lo que ha hecho el Consejo es una aplicación donde pueden cualquier ciudadano o abogado promover su demanda en línea. Se dieron cursos para saber cómo manejar esa aplicación, que para mí es fundamental, porque ¿de qué sirve que haya una aplicación si la persona, el ciudadano común y corriente, normal, y yo, por ejemplo, nos tienen que explicar cómo funciona una aplicación para, para que pueda tener yo acceso? Entonces, el Consejo ha buscado y cuidado todos los puntos que estamos tratando, que se está tratando de llegar, o sea, que la justicia federal sí implique un verdadero derecho de acceso a la justicia de todos los mexicanos. Por otro lado, yo sí he visto, lo voy a comentar, abogados que dicen, no te preocupes, si perdemos nos vamos al amparo. Y yo comparto con la doctora Magaloni que esto es una reestructuración muy importante que debemos repensar, pero que, como dije, me voy a referir a ella, me gustaría en el segundo bloque. Del magistrado Maite, en primero, es cierto, totalmente cierto que esta situación abatió rezago. Esto que yo muchas veces no coincido en rezago, sino en existencia. Porque no solo es que no podamos, o sea, que saquemos rápido los asuntos, deben estar estudiados, pero además el cúmulo de asuntos en todos los órganos judiciales federales, derivado de que el amparo es el último, lo ven como una instancia más y no como un medio de defensa con la connotación que tiene. Entonces,
no es propiamente que yo sea un rezago, es existencia. Los justiciables van al juicio de amparo si pierden. Así es. Y esto concentra el cúmulo de asuntos. Pero a lo que decía, pero viene la reanudación de labores, y vamos a tener que enfrentar todo lo que no estaba en un muro de contención por la suspensión de plazos, etcétera, va a fluir y tenemos que sacar los asuntos y tenemos que adaptarnos. Simplemente la primera sala, perdón, en la primera sala los ministros, y lo digo con conciencia de causa, ya tenemos muy pocos asuntos que nos falte por resolver en sala, y por eso las listas han disminuido, lógicamente porque pues, no estaban expedientes. Entonces eso nos dio oportunidad de desahogar lo que teníamos y estamos muy bien, pero también estamos conscientes que va a venir un cúmulo de trabajo impresionante y que lo tendremos que sacar. Finalmente, ya para acabar, Ana, es cierto lo que dijo el magistrado Maite, falta legislación. Esto es algo que tenemos o debemos remediar. Por ejemplo, en el Poder Judicial Federal se metieron los acuerdos relativos para poder implementar todas estas actividades. No hubo arbitrariedad. Lo que se hizo fue emitir por los órganos competentes, ya sea el Consejo de la Judicatura, ya sea el Pleno de la Corte, los acuerdos que fueran o constituyeran el fundamento de nuestro actuar. Se implementó de primera instancia lo que la ley nos permitía hacer de forma electrónica, juicio de amparo, con fundamento. ¿Qué pasaba con controversias y acciones donde no había nada? Entonces, pues se tenía que emitir un acuerdo, ¿sí? Para decir, bueno, controversias y acciones deben entrar y así, y se va a poder hacer. ¿Qué se teníamos? ¿Cómo podíamos firmar engroses? Pues tenía que haber un acuerdo donde dijera, los engroses se firman, y ese es nuestro fundamento. Y yo también lo digo, me siento muy orgullosa de pertenecer al Poder Judicial Federal, porque el Consejo de la Judicatura, encabezado por su presidente, y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, representado por su presidente, y sí, hemos tratado de hacer nuestra tarea, y siempre con fundamento en la ley. Es decir, emitimos acuerdos antes de actuar, y eso a mí me parece que es lo que todo juzgador debe hacer. Gracias, Ana. Muchísimas gracias, ministra. Magistrado Maitret, no sé, si quiere, tiene 2 minutitos, si quiere agregar algo a esta polémica que se ha desatado. Yo también opino que coinciden más que difieren, ¿no? Pero pregunto antes de seguir con el siguiente bloque. Bueno, de manera muy breve, solo abundaría o precisaría 2 cosas. Primero, mi argumento era justamente para demostrar a quienes nos siguen y que pudieran creer que el Poder Judicial cerró. No, siguió trabajando, ¿no? Era en ese sentido. 2, yo creo que lo que dice Ana Laura es fundamental y sin duda formará parte de bloques posteriores, pero hay que ya ponerlo sobre la mesa. Una reforma judicial no puede abarcar solo aspectos estructurales de los poderes judiciales o garantías de autonomía e independencia. Desde mi punto de vista, lo que urge ya es una reforma judicial funcional. ¿A qué me refiero con esto? Que simplifique, que haga más sencillos todos los procedimientos judiciales. Ahí sí que vamos a volver más accesible a la justicia, porque hoy, entre tantas normativas procesales en el país, entre tantos criterios jurisprudenciales de técnica procesal y del derecho, no hay cómo una persona común y corriente pueda acceder sin recursos, es decir, sin acudir a un abogado, para descifrarle toda esa maraña. Creo que hay que aprovechar
la buena sinergia que se ha generado entre los poderes de la Unión para hacer una gran reforma. El CIDE, Ana Laura, ha participado en diversas etapas en aportar grandes ideas. Me parece que es el momento, a propósito de una crisis, sacar una gran reforma judicial que simplifique, ¿no? El modelo de la justicia. A las personas no les importa si es el juicio A, es el juicio B, y si luego procede el recurso Z o y si es el amparo indirecto. Ellos quieren una respuesta en la justicia de primera, yo le llamo, en la analogía con la medicina, en la justicia primer contacto. Y si ahí les resuelven su problema, se acabó el tema. Pero hay que fortalecer ese modelo de justicia primera instancia antes que pensar, es importante, pero antes que pensar en una reforma estructural de los poderes judiciales. Fantástico. Bueno, pues yo me encantaría, ministra, ¿quiere decir algo? Perdón, por eso estaba levantando la mano. Su micrófono solo. ¿Ya me escuchan? Ya, gracias. Sí. Perdón por mi segunda intervención en la réplica. Comparto totalmente lo que comentó el magistrado Maitret, pero sí quiero señalar que en la justicia federal, y eso son las brechas y las desigualdades, en los órganos jurisdiccionales existen computadoras, existen los instrumentos para que las personas vayan y accedan y conozcan tesis y conozcan jurisprudencia. En la ley de amparo existe la suplencia de la queja, en donde los juzgadores tenemos que ver atendiendo a ciertas situaciones que están previstas en la propia ley, menores, personas con discapacidad, causas penales, trabajadores, supuestos específicos que comprenden todos los esquemas de vulnerabilidad, o si no todos, en la mayor medida posible, y es obligación del juzgador suplirles la deficiencia en sus demandas. Y pues sí, esto acentúa que más es una justicia de élite que no para élite, porque si hay computadoras, las pueden usar, pueden llegar y pedirlo, eso es lo que yo quería aclarar. Gracias, Ana. No, de nada. Me gustaría ya que poco a poco transitemos hacia el segundo bloque, porque justo, o sea, hemos estado platicando, ¿no?, de cuáles han sido los retos, cuáles son los pasos que se han tenido que tomar rápidamente para poder, como dice el magistrado Maitret, seguir operando, ¿no?, de una u otra forma. Sin embargo, no se ha logrado, ¿no?, sobrepasar algunos de los retos que principalmente se resienten sobre los justiciables, sobre las personas que buscan justicia, retos que sí es cierto los hemos estado arrastrando desde antes. Pero en este siguiente bloque quiero empujarlos un poco a que pensemos en cómo repensar la justicia, ¿no? O sea, cómo podemos estos retos ante cuales nos ha puesto COVID, los podemos convertir en una oportunidad. Está bien, muchas cosas no nos funcionaban incluso desde antes, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos utilizar este periodo como una oportunidad para reinventar, repensar la justicia, hacerla más justa, más accesible, ¿no? Aquí me gustaría, se vale soñar, les quiero preguntar, ¿qué prácticas ya no queremos tener? ¿Cómo se debería de ver la justicia? ¿Qué nuevas estrategias se pueden implementar, no? Y algo muy importante, ¿qué actores tenemos que sumar a esta conversación? ¿No? Que no sea una conversación que solamente se está llevando dentro del seno del Poder Judicial. Ministra Piña, le doy 5 minutos para pensar sobre esta pregunta. Gracias, Ana. Mira, yo considero que algo que no puede volver a suceder en nuestro sistema de impartición de justicia es que este sistema no puede volver a colocarse nunca en una situación de paralización, excluyendo los casos urgentes que se mencionaron y que surgieron y que se proveyeron guardias. Esto no puede volver a pasar. En el informe que tú mencionaste,
X Justicia tituló su investigación sobre el estado de suspensión del servicio de impartición de justicia, desprotección judicial. Yo comparto esa calificativa. El sistema de impartición de justicia local y federal después de esta pandemia tiene que reestructurarse en buena medida a través de la justicia en línea, de forma tal que se responda con mayor rapidez y flexibilidad a las necesidades de la sociedad, por más imprescindibles que sean. No podemos volver a desproteger a los justiciables por la suspensión en la administración de justicia después de esta crisis sanitaria. Debemos procurar estar siempre preparados para instrumentar inmediatamente sistemas de guardia para emitir órdenes de protección y medidas cautelares, tanto en materia familiar como penal. Los convenios de convivencia familiar, por ejemplo, tendrán que prever a la luz del interés superior de menor y con un pleno respeto a la perspectiva de género, estas situaciones. ¿Qué medidas deben adoptarse ante este tipo de circunstancias excepcionales? En esencia, lo que no podemos retornar es la abstención, la ausencia de protocolos concretos de actuación en la impartición de justicia ante situaciones como la que estamos viviendo de carácter excepcional. Ahora, con relación a un replanteamiento del sistema de impartición de justicia, la justicia que me imagino en condiciones de igualdad y no discriminación, aquí quiero señalar, como lo hice en el bloque pasado en la réplica, desde hace algunos años, específicamente desde la reforma constitucional de 2011, yo me he pronunciado en el sentido de que todos los jueces mexicanos son jueces constitucionales. Esta modificación a nuestra Carta Magna lo que hace es transversalizar la interpretación y protección de los derechos humanos, convirtiendo a cualquier juez de carácter local en un juez competente para interpretar e incluso inaplicar normas que sean contrarias a nuestro parámetro de regularidad constitucional, ya sea de origen nacional o de origen internacional. Y consecuentemente son competentes de proteger de la mejor manera posible a los justiciables. Actuación que además también será conforme a nuestra Constitución General, porque debe ser la guía, como lo he dicho, la Constitución es la guía de toda la actuación de los juzgadores para evitar arbitrariedades y debilitar nuestro sistema de justicia. Seguramente este es un planteamiento que todos hemos escuchado ya varias veces y que en ciertas ocasiones puede sonar retórico en el uso indebido de la retórica. Sin embargo, tiene implicaciones prácticas muy importantes. Si los jueces de primera instancia son jueces constitucionales, ¿por qué tenemos que llegar hasta el juicio de amparo para definir derechos humanos, para otorgar la protección más amplia? En este punto entra aquí lo que mencionó la doctora Magaloni en el otro bloque. ¿Qué sucede con los sistemas de justicia local? En particular, por ejemplo, hasta con la asignación de presupuestal discrecional, la doctora Magaloni ha denunciado y estudiado las implicaciones de la falta de fortaleza de la justicia local en los derechos de los ciudadanos. Ha denunciado que un sistema de acumulación de instancias afecta a los más vulnerables, o más bien, como ya lo beneficia a los que pueden pagar y aguantar el juicio de amparo.
comparto su análisis y estoy convencida que uno de los grandes obstáculos que tenemos para superar como país nuestros problemas de justicia es hacer que, vencidos estos obstáculos o con las mismas herramientas que nuestra Constitución nos da, logremos alcanzar un sistema de justicia al que todos anhelamos. Imagínense la gran responsabilidad de los jueces locales de inaplicar leyes por considerarlas contrarias a nuestro parámetro de regularidad constitucional. Pues son competentes. Ahora, creo que el funcionamiento de este sistema de justicia no solo va a radicar en contar con ciertos elementos para instrumentar el denominado bloque de constitucionalidad, sino que también exige un replanteamiento de la labor jurisdiccional en sí misma, siempre partido de la premisa de que la tarea jurisdiccional no es una tarea fría. Nunca la he considerado mecánica. Y como lo dije en mi comparecencia en el Senado, los expedientes no son papeles, son personas. Y por ello, se tiene que contar, nuestro papel debe advertir el contexto social en que el asunto se desenvuelve. Y con base en ello, adaptar los principios de la justicia a las distintas realidades sociales. Estoy convencida de que nuestro gran armamento para combatir la desigualdad es la sensibilidad de los operadores jurisdiccionales a la realidad que estamos viviendo en el país, en el momento histórico en que estamos inscritos, y a partir de ahí definir el rumbo de la interpretación de los derechos humanos con base en el artículo 1 constitucional. Y también quiero ser muy clara, ¿no? Este punto, esta capacidad de adaptación, de contextualización de los juzgadores, nunca puede ir más allá de las reglas que rigen la propia función jurisdiccional. Caeríamos entonces en una arbitrariedad, y eso es muy peligroso. Y es sin duda contrario a nuestro orden constitucional. Por eso digo que tienen una gran responsabilidad los jueces locales. Pero bueno, si regresamos al reto que nos ha planteado la pandemia, no solo en términos administrativos, sino también en la definición de las soluciones de fondo, ante situaciones que además nunca habíamos imaginado. No creo que ninguna persona de nuestra generación siquiera haya imaginado que estaríamos en esta situación. Bueno, sí, los de ciencia ficción, escritores de ciencia ficción. ¿Cómo debe reaccionar un juez ante un convenio de convivencia familiar que evidentemente no contempla un escenario de confinamiento? ¿Cómo interpretar y solucionar el sinfín de controversias contractuales a las que hacía referencia Ana Laura? Todos los contratos, y no es empresas, no son las grandes empresas, es el señor que está arrendando un local en una colonia y que tiene que pagar la renta y no puede pagar la renta porque tiene que cerrar por el confinamiento. Es aquel que tiene que pagar una renta por la habitación que utiliza y que no tiene ingresos para pagar o bajaron sus ingresos. Es un sinfín de situaciones económicas que tenemos que solucionar, y aplaudo en ese sentido lo que la doctora Magaloni trató de hacer. Yo también estoy convencida perdón, en las medidas de conciliación y para solucionar conflictos tienen que retomar su importancia en nuestro país, evaluarse, aplicarnos y hacerlas efectivas, porque si no, otra vez nuestro sistema de justicia va a volver a colapsar ante este regreso. La capacidad de reinterpretar el derecho aplicable es una cualidad indispensable en el operador jurisdiccional del sistema de justicia al que debemos aspirar. Cualquier juzgado,
sin importancia de la instancia, tiene que resolver atendiendo al contexto social, político y económico que se desenvuelve la controversia o el asunto que le va a corresponder, asumiendo la responsabilidad que implica su decisión en la sociedad. Todos los jueces tenemos que recordarnos día a día que cada quien, desde nuestra trinchera laboral, familiar, mercantil, electoral, penal, la que sea, locales, federales, desempeñamos una labor indispensable para el mantenimiento de la democracia en nuestro país, la defensa del marco constitucional, la aplicación de los derechos humanos, ser un juez constitucional en los términos que apunté hace un momento, exige un compromiso social. Y este compromiso social no solo debe aspirar a tener un mejor sistema de justicia, sino, y aunque suene retórico, en el mal sentido de la palabra, a tener un mejor país. A un México con mayor igualdad y menos discriminación. Los jueces mexicanos, estoy convencida, tenemos que responder a las necesidades de los justiciables en cualquier coyuntura. Y la única forma de lograrlo es mantenernos absolutamente vinculadas a la realidad nacional, que no implica, insisto, ¿no?, se deban descartar las reglas que rigen nuestro deber y nuestra labor jurisdiccional, porque es nuestra obligación acatar la ley y no incurrir en arbitrariedades. El tema que me dices, ¿cómo podría llevarse a cabo a través de una participación? Yo pienso sociedad civil, ciudadanos. Me gustaría tomarlo en el bloque 3, si no tienes inconveniente. Gracias, Ana. Perdón, muchísimas gracias, ministra. Yo tanto que presumía que manejamos perfecto el Zoom y aquí ando hablando con el micrófono en mute. Agradezco muchísimo poner sobre la mesa la necesidad de contar con una justicia mucho más humana, mucho más acercada a las necesidades de las personas. Nosotras seguido hablamos en X de ciudadanizar la justicia. Ana Laura, por favor, ¿cómo es la justicia que tú te imaginas y cómo es, para dónde quisieras que nos movamos? Mientras invito a todas las personas que nos están siguiendo en el canal de YouTube, en Facebook, por favor, no duden en plasmar sus preguntas. Al final del evento tendremos 10 minutitos para respuestas y preguntas. Doctora Magaloni, por favor, 5 minutos. A mí creo que tiene toda la razón la ministra Piña, que la obligación, o sea, para que la justicia constitucional baje a tierra, los jueces de primera instancia tienen que interpretar y aplicar la Constitución. Pero en un sistema de control constitucional de esta magnitud, desconcentrado, y que cualquier órgano puede interpretar y aplicar la Constitución, es súper importante la disciplina a los precedentes de la Suprema Corte. O sea, no puede haber el número de constituciones del número de jueces. Y además sí creo que el tipo de argumentación y la retórica y la construcción argumentativa de las sentencias constitucionales tiene un nivel de complejidad que no tiene la aplicación de la ley, por las características del texto constitucional, porque ahí están contenidos los valores, los principios, los derechos, hay toda la axiología que es mucho más difícil de articular y de concretizar a través de decisiones judiciales. Entonces yo sí creo que la Suprema Corte tiene que empezarse a hacer cargo de que la primera instancia no conoce sus precedentes, digamos. O sea, para tener esos jueces, esa posibilidad de que la justicia de barandilla abreve de los avances, y ahí sí ha habido claros avances e innovación por parte de la Suprema Corte y de los tribunales colegiados en interpretación de la Constitución y particularmente del amplísimo catálogo de derechos humanos que tenemos en México, para que eso no se quede solamente arriba, sino que baje abajo. La Suprema Corte tiene que hacer un esfuerzo pedagógico en la primera instancia.
O sea, no va a llegar a Oaxaca y a Pichucalco y a al menos que la Suprema Corte se dé a la tarea de que las conozcan, de que las entiendan, de que las logren argumentar, y el desconocimiento, según ha estudiado X Justicia, es muy importante. O sea, realmente parece como dos sistemas de justicia, el que sucede arriba en la Suprema Corte y el que está a ras de tierra, ¿no? Y entonces sí creo que esa es una asignatura pendiente de la justicia y es conectar lo federal con lo local, digamos, dejar de mantener estos dos sistemas que parece que a veces no tienen los vasos comunicantes que deberían de tener. Ese para mí fuera un sueño, digamos, o sea, lograr que la justicia de arriba, estas interpretaciones y avancen, lleguen a ras de tierra y protejan a quien deben de proteger, porque la agenda de derechos humanos es por definición la de los grupos excluidos, vulnerables. Entonces, como que suena paradójico que digamos que en México se protegen los derechos humanos y que tienes un tribunal constitucional que te los cuida y tengamos tan descuidada la primera instancia, porque es ahí donde están los grupos que requieren de esa protección. Y no están llegando hasta la Suprema Corte esos grupos, y no está pensado el sistema para que lleguen, pero sí para que se les apliquen los criterios y los precedentes de la Suprema Corte, y ahí hay muchísimo trabajo que hacer, porque inclusive los precedentes son desconcatenados, la idea de las tesis jurisprudenciales versus los precedentes. O sea, todavía ahí tenemos mucho que avanzar. Sí quiero decir que la gran transformación de la justicia constitucional en el mundo no es la posibilidad de invalidar normas y expulsarlas del ordenamiento. La gran poder de los tribunales constitucionales es lograr impactar en la argumentación de las decisiones de todos los jueces. Es ahí donde se asienta el poder de los tribunales constitucionales. Como en el origen de la justicia constitucional se pensaba que estos expulsan leyes y ese era el poder, según Kelsen, pero en realidad la justicia constitucional se movió hacia, no importa tanto qué le pasa a la norma inferior, lo que importa es qué dice la Constitución que son nuestros derechos y cómo eso se puede hacer efectivo para todos. Cómo los ciudadanos cargamos un paraguas protector de nuestros derechos, más allá de que el pronunciamiento haya sido a partir de una ley que se inaplicó o que se invalidó o un acto de autoridad. Lo que importa es lo que dice la Constitución que son nuestros derechos. Y eso significa cambiar radicalmente la forma de utilizar los precedentes, la jurisprudencia y la forma de conectar a la maquinaria judicial a tono con lo que dice la Suprema Corte y los tribunales colegiados, que llevan un montón de trabajo todavía los tribunales colegiados en este ámbito y mucho en el ámbito local, ¿no? O sea, como no olvidarnos de la relevancia de los tribunales colegiados. Ese sería un primer punto que a mí me gustaría enfatizar, y un segundo punto que ya tiene más que ver con lo que ha comentado el magistrado. ¿Cuáles son las dos grandes políticas de acceso? Son dos: abogados. O sea, hacerte accesible, tener un buen abogado que se compre tu causa y que te defienda, esa es una. Y la segunda es prescindir del abogado, simplificación de los procesos. Y a veces conviene una cosa y a veces conviene otra. Pero yo creo que en México tenemos muchísimo que hacer para que cobrar una deuda por menos de 30,000 pesos pueda hacer un procedimiento sin el abogado frente a la juez y que diga al juez, tienes una máquina de coser, pues dale la máquina. O sea, esta justicia accesible que puede adaptarse a las necesidades de ras de tierra, no la hemos diseñado, y me encantaría que empezáramos siquiera a debatirla, ¿no? Porque ha habido mucho avance en América Latina, del cual México se quedó al margen, como si esos problemas no existieran. Y nuestras defensorías públicas, perdón, la única que tenemos digna de ese nombre es la Defensoría Pública Federal, que de nuevo, los grandes problemas van, o sea, los que necesitan abogados defensores en la justicia local. Y son, en el mejor de los casos, direcciones de área de alguna parte de la consejería jurídica, o sea, todavía no logramos ni siquiera darle a un abogado defensor digno de ese nombre a quien enfrenta un proceso penal.
Ya no digamos conflictos familiares, civiles, mercantiles, administrativos, y esas son, la verdad, nuestras grandes asignaturas, que ojalá, y yo no creo que esto se vaya a mover si la justicia federal y las cabezas de la justicia federal no presionan para que esta política en el ámbito local se extienda. Puede haber una política nacional en materia de acceso a la justicia desde el ámbito local. Y eso yo creo que les toca a las cabezas del Poder Judicial Federal en parte, digamos, o sea, como una buena parte hay que poner esa agenda en México y no se ha puesto hasta la fecha. Y yo creo que sin esa agenda, por más que queramos igualar, socialmente no la vamos a ver. O sea, la principal igualdad es ante la ley. Es que la ley me proteja sin importar quién soy, cuánto dinero tengo, a quién conozco. Y esa sensación de protección de la ley es absolutamente muy delgadita en la base de la pirámide social, y eso lo tendríamos que hacer un poquito más fuerte, ¿no? O sea, más experiencias de que la ley te protege. No solamente está para fregarte, también la ley te protege. O sea, cuando vas a Iztapalapa, vas a Acapulco, las personas viven, cuando se acerca la ley es para fregarme, nunca para cuidarme, para protegerme, para que sienta que el Estado tiene un efecto protector sobre mi vida, mi patrimonio, mis hijos, mi familia, mi trabajo, etcétera, etcétera. Yo lo sueño, y el día que se haga esa reforma, pues me gustaría formar parte de ella, porque llevo muchos años pensando que ese es el corazón de la desigualdad social en México. Pues compartimos sueños, Ana Laura. Creo que es muy acertado lo que dices, ¿no? Esa necesidad de ir cerrando esa tensión, ir conectando la justicia estatal con la justicia federal, pero también hay que cerrar la otra brecha, ¿no? Entre el Poder Judicial y la ciudadanía. Les comparto aquí de otro proyecto, otra intervención que hicimos en el estado de Yucatán, después de recorrer más de 6 comunidades, después de entrevistar más de 160 mujeres indígenas, no pudimos encontrar ni una sola mujer que ubicaba el Poder Judicial, que sabía qué hace, para qué sirve, ¿no? ¿Cómo vamos cerrando estas brechas? La justicia, hacerla más accesible, creo que tienes toda la razón, hemos estado luchando mucho desde X a obtener acceso a las sentencias, no que sea más accesible en un sentido literal la justicia, pero nos queda el otro pendiente de hacerla accesible en un lenguaje accesible, ciudadano, no, para que todos podamos involucrarnos en el mismo, aunque no tengamos la preparación judicial, jurídica. Magistrado Maitret, también sobre lo mismo, la justicia que le gustaría ver y a quién deberíamos de ir involucrando en esta conversación. Gracias. Bueno, creo que me sumo al sueño común de este modelo de justicia. Creo que esta pandemia y esta crisis de la que estamos hablando nos deja muy claro que ya no necesitamos una profesión jurídica que no esté a la altura de las necesidades de su sociedad. Es decir, debemos imponer nuevas exigencias profesionales y éticas a la abogacía. No necesitamos tribunales insensibles a las necesidades de justicia de la sociedad. Ojalá muchos estén escuchando estas reflexiones, especialmente de la ministra y de Ana Laura, porque me parece que hacia allá debe apuntar la justicia. Y no necesitamos impartidores e impartidoras de justicia que no sepan comunicar a la sociedad. Debemos erradicar desde mi punto de vista ya esa vieja concepción de que hablamos por nuestras sentencias. No es cierto. Partiendo de esto, es por lo que Ana Laura apunta y apunta bien, la gente no conoce. Si el juez de primera instancia no conoce el precedente de la Suprema Corte, muchas veces hay que, por un lado, asumir que no se sabe comunicar o que no se están utilizando los canales adecuados de comunicación, y la otra cara de la moneda, es que necesitamos un nuevo perfil de impartidor e impartidora de justicia. Y ya no solo porque nuestra sociedad no lo demanda, la Constitución lo impone. Lo decía bien la ministra, la reforma del 2011 establece al ser humano en el centro de la atención de los derechos.
Y desde luego, la ley es digamos, en el primer sitio donde se tiene que atender esta protección de los derechos. La función judicial termina siendo un modelo reparador a la violación de derechos. Entonces, yo sueño además con un Estado de Derecho donde la ley se cumpla y las leyes se diseñen para la protección de las personas. Entonces, yo desde luego coincido con que necesitamos, y aquí el sueño, una justicia humanista, el fortalecimiento de la justicia de primer contacto en estos modelos pues, de comunicación entre federación y estados, me parece que es central, no abundaré en eso. Necesitamos instituciones de justicia más igualitarias. Buena parte del problema para no desarrollar esa función constitucional a la que se refería la ministra o las exigencias que debe tener esa función constitucional a las que se refería la doctora Magaloni, cruzan también por la disparidad en las infraestructuras en que se atienden los problemas en la federación y en los estados. Hay que invertir más en la justicia para que tengamos órganos más o menos igualitarios en su infraestructura, pero sobre todo en sus modelos de capacidades y perfiles de los impartidores e impartidoras de justicia. El diálogo permanente entre órganos y impartidores de justicia y con la sociedad es fundamental para diseñar un nuevo modelo. Y para eso la justicia abierta, que también ha sido un tema que hemos trabajado mucho con X Justicia para Mujeres, me parece que es un buen mecanismo, no es el único. Entonces yo creo, porque creo que ya nos estamos excediendo del tiempo, necesitamos la participación de los actores gubernamentales. Lo decía hace rato, me parece que hoy día hay una buena sinergia entre los poderes de la Unión y digamos, ahí es donde formalmente se procesan los ajustes normativos, pero la participación de la sociedad civil organizada y de la academia son fundamentales. Pero para mí es importante, estos ejercicios se han hecho en otros tiempos, sí. Hoy día está como muy en boga el tema de los parlamentos abiertos, que ni son parlamentos ni son abiertos, ¿no? Simplemente me parece que son modelos de justificación de ciertas decisiones. El trabajo, y pensemos, yo también aspiro a que estos modelos de reforma, especialmente en materia judicial, no peleemos por la autoría, que a veces eso es lo que nos pierde en el camino e imponemos cierto tipo de visiones, ¿no? De manera tal que, por ejemplo, la reforma al Poder Judicial que se hizo desde la Corte, hay voces que dicen debió haber incluido otros actores, ¿no? Bueno, si se incluyen otros actores, entonces pareciera que es un camino tortuoso que es infranqueable. Yo creo que si tenemos muy claro el objetivo, soñando en este tipo de justicia como la que estamos platicando ahora, hay formas de llegar, insisto, con un trabajo coordinado. También cuando se intentó el modelo de justicia cotidiana, el reclamo fue que se hizo desde la academia con foros regionales y no se invitó a la judicatura. Bueno, creo que todos y todas debemos participar en este rediseño. Es una gran oportunidad para soñar y hacerlo realidad. Yo sí me decanto por una justicia simple. Esta justicia simple automáticamente desde mi punto de vista genera buenos diálogos simples, francos con la ciudadanía, a través de modelos de comunicación también muy simples, ¿no? No solo en el tipo de decisión jurídica, sino en los modelos de comunicación que hoy usamos hacia la sociedad. No me refiero a jueces y magistrados tuiteros solamente, sino a instituciones que utilicen la herramienta, cuentas institucionales que no saquen boletines, sino que sepan comunicar a través de imaginación, de creatividad, lo más relevante de las decisiones y eso ya lo veremos en un segundo momento, aspiro a que sean simples, en lenguaje sencillo, lenguaje claro, entendibles para toda persona, tenga o no preparación jurídica. Gracias. Muchísimas gracias, magistrado Maitreed, ¿no? Vaya,
La importancia de la comunicación, ¿no? Un poquitito empecé con esto, no es solo ofrecer servicios, sino saber comunicarlo en un lenguaje accesible, claro, que la gente sepa, ¿no? Qué es lo que se hace del otro lado. Hemos hablado ahí en varios de los informes, es un tema que hemos ido abordando en X, ¿no? O sea, qué más hay, no solo en redes, cómo se pueden utilizar medios de comunicación, cómo se pueden abrir más las puertas del Poder Judicial para la ciudadanía, para que llegue, para que entienda qué es lo que se hace. A ver, lo decía usted ahorita, ¿no? Se puede hacer. Ese sueño se puede hacer realidad y quiero este último bloque, lo vamos a recortar un poco, lo vamos a hacer más breve, intervenciones de 3 minutos, pero quiero platicar sobre esto justo. ¿Cómo se puede hacer? ¿No? O sea, ¿cómo podemos aterrizar y poner en la práctica esa idea de otro tipo de justicia que estamos poniendo? Queremos platicar brevemente de algunas cosas concretas, de lo que ya se ha discutido, rescato, ¿no? Esa apuesta por la justicia virtual, ¿no? Que no ha sido sin los retos, es una apuesta, decía también la ministra Piña, ¿no? Nos tardamos, hubiéramos estado mejor preparados, es algo que ya se ha ido trabajando, ¿no? Y pudimos haber estado más listos. También hemos documentado nosotros, ¿no? Que respecto a este aumento que se ha ido señalando de la violencia que se da en el seno familiar, pues ya muchos poderes judiciales han hecho disponibles manuales qué hacer, lo que están ahí en las páginas de internet, ¿no? Qué hacer si vives violencia, cómo te puedes acercar al Poder Judicial, qué le puedes pedir. Ahí también hay ciertos retos, ¿no? En cómo hacerlo en un lenguaje más accesible, en línea de lo que ya se ha comentado. Y hay otra cosa que hemos documentado, otro paso muy concreto, y un poco el magistrado Maitrel en la primera intervención lo estaba poniendo sobre la mesa, y eso tiene que ver con cómo se han ido impulsando políticas internas adentro de los poderes judiciales para pues resguardar, cuidar el personal que labora en el Poder Judicial, políticas que también en gran sentido buscan promover la igualdad, la no discriminación adentro, al interior de los poderes judiciales, que ponen sobre la mesa el tema del cuidado, los temas de las enfermedades, ¿no? Donde por primera vez se ha empezado a preguntar no solo si tú estás enfermo o no, sino también, bueno, ¿estás responsable de alguien? ¿Cuidas a alguien? ¿Qué permisos necesitas? ¿No? Y cómo esto se puede ir incorporando en las culturas internas dentro del Poder Judicial. Entonces, uh, ¿qué 3 minutitos, breves intervenciones, ¿no? O sea, ¿qué prácticas queremos institucionalizar de estas? Si hay algo más de lo que yo estoy narrando que han notado que se está poniendo en la práctica y nos lo queremos quedar, justo para ir avanzando hacia esa justicia que estamos soñando todos y veo que claramente estamos coincidiendo en mucho. Ministra Piña, le doy la palabra primero a usted. Gracias, Ana. Brevemente, muy brevemente, pero nos cortaste nuestro derecho de réplica. Entonces tomo 2 segundos. Estoy totalmente de acuerdo. Adelante, solo por cuestiones de tiempo, Luisa, por favor. 5 minutitos, no son 2 minutos. Uno, estoy totalmente de acuerdo con la doctora Magaloni, que no se trata de que los jueces locales se dediquen en aplicar la ley. La justicia que imagino está en función de que los jueces locales tengan la preparación para poder realizar su labor constitucional debidamente. Esta capacitación también es responsabilidad de los jueces locales. La Corte sí publica semanarios judiciales, tiene un sistema en internet, antes se compraban los discos y eran carísimos, y ahora entran y con 2 clics entran al semanario judicial y salen todas las tesis, los criterios de la primera sala, de la segunda, de los colegiados, por tema, por palabra, por el número de expediente. Hay mucha información que proporciona el Poder Judicial. También en las casas de cultura, porque a mí me consta,
Los magistrados de circuito y los jueces de distrito organizan pláticas, conferencias y se invita a los juzgadores locales. Esto es una tarea que sí está haciendo el Poder Judicial Federal. Y la gran responsabilidad a la que yo me refería era precisamente, si tú como juez constitucional tienes la competencia, el deber de inaplicar lo que vaya en contra de cualquier afectación a un derecho humano, entonces tienes que tener la preparación para hacerlo. Y esa preparación depende de ti, digo, de todos, pero como juzgador, en principio de ti, de las organizaciones de los propios magistrados, de los propios jueces, pero una computadora le aprieta un botón y salen los criterios de la Corte. Es cierto que en ciertas comunidades, y es cierto, en ciertas comunidades ni a computadora llega, pero en general sí se está, el Poder Judicial está haciendo, además con defensoría de oficio, llegar a los justiciables, a esos grupos más vulnerables, es una gran labor, y el poder local y los juzgadores locales, no hablo porque yo nunca generalizo, pero también hay gente preparada que, que, eh, que lee criterios, que discute, que los debate, y eso es lo que yo aspiro, no a que se dediquen a inaplicar leyes. Pero por otro lado también estoy de acuerdo con lo del sistema que tenemos para integración de jurisprudencia, la reforma que está propuesta por el ministro presidente ante el Poder Legislativo. Pues uno de los retos precisamente es cambiar este sistema para que sea más entendible y resulte aplicable en forma efectiva. Y como dice Ana, a lo que tenemos que llegar? Pues tenemos que llegar al estado protector donde las personas sepan qué derechos tienen y qué pueden exigir. Para mí es básica la información del ciudadano, de la sociedad. Si yo sé que tengo derecho a algo, lo puedo exigir. Y yo tengo todos los derechos humanos que están en nuestra Constitución, en los tratados. Hay que vivir nuestra Constitución. Ese es a lo que yo aspiro. Y no creo que tengamos ninguna divergencia. Gracias. Pero se quería aclarar en lo de que no se trata de que se dediquen a invalidar. No, es una responsabilidad de preparación, de conocimiento, porque también pueden colapsar nuestro sistema jurídico y no se trata de eso. Son dos cosas completamente diferentes. Ahora, ya entrando en el tercer bloque de que nos está proponiendo Ana, rapidísimo, ¿eh? Mira, como tú dijiste, X Justicia para las Mujeres ha señalado en sus reportes los niveles de opacidad judicial y la poca cercanía del sistema judicial con la población. La falta de incluso de cuestiones de no publicar sus sentencias cuando ya es una obligación, el lenguaje tan elevado que se utiliza, la falta de transparencia, la falta de inclusión ciudadana, los bajos niveles entre las denuncias y la realidad que vivimos. Yo hicimos un estudio entre lo que estaban reportando como datos de denuncias y las llamadas que se estaban a los sistemas operativos de denuncias en vía telefónica, y la verdad es que había subido mucho el número de llamadas. Entonces esto también lo único que nos podía reflejar es pues, que nos estaban haciendo las denuncias. Si bien existe, pues no hacen las denuncias, y por eso dicen bajo porque no hay denuncias. No, igual bajó porque no denuncian, pero no porque haya bajado la violencia contra las mujeres o la violencia intrafamiliar. Y es un problema muy fuerte que yo creo que merece una mesa específica. Por eso, ahora, esto es lo que se ha tratado de denominar el modelo de justicia abierta, lo que tú estás proponiendo. Tenemos que llegar a
consolidar esta justicia en situaciones de igualdad. Como todos sabemos, la justicia abierta parte de la ideología de un gobierno abierto, lo que supone el deber del Poder Judicial a nivel federal y local de replantear su relación con la ciudadanía y cómo, aquí sería la pregunta, ¿y cómo los tribunales ejercemos nuestras funciones institucionales? Es decir, no solo nuestra actividad administrativa, sino también la jurisdiccional, que es la principal. Este replanteamiento en gran medida implica acercarse a las necesidades de las personas. Y a mi juicio, y como lo ha resaltado Justicia para las Mujeres, se deben cumplir dos objetivos que me parecen muy relevantes. Primero, el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, que me refiero no solo al aspecto formal, sino al sustantivo. Es indispensable que los juzgadores, todos, locales, federales, todos, adoptemos una perspectiva que justamente nos permite identificar y eliminar estereotipos o bien prejuicios negativos o de discriminación, violencia o factores de exclusión. El segundo es la transparencia. Creo que este es un pilar indispensable para construir una relación de confianza y credibilidad con la ciudadanía. Tenemos que transparentar todas las funciones jurisdiccionales, como las administrativas, porque además esto podría ser una forma de rendir cuentas y esto automáticamente inhibe la posibilidad de conductas irregulares. Y para alcanzar estos dos objetivos y construir este modelo efectivo de justicia que yo creo que los tres, bueno, con Ana seríamos los cuatro, aspiramos a tener en esta mesa, el punto de partida es generar información. Tenemos que medir, contabilizar y evaluar de manera adecuada y objetiva la impartición de justicia, porque solo saben, de ahí vamos a partir. ¿Cómo vamos a diseñar estrategias específicas? ¿Cómo vamos a mejorar nuestros sistemas de justicia si no sabemos en qué punto estamos? Es fundamental recabar la opinión ciudadana. Son los justiciables quienes perciben la eficiencia del sistema y nos pueden proporcionar la visión de quienes están, como se dice coloquialmente, del otro lado de la barandilla. Pero también hay que, esta recolección de datos, de opiniones de la opinión ciudadana sobre la impartición de justicia es particularmente compleja. En un procedimiento, cualquier procedimiento, incluso juicio de amparo, las partes, me refiero al juicio de amparo porque no son dos personas, es la autoridad contra el particular. Estas partes implican que muchas veces, pues el 50% están satisfechos y el otro 50% pues no. Y así nunca la totalidad de los ciudadanos estará contento de acuerdo en cómo se le impartió justicia. En el juicio de amparo incluso, si se concede un amparo, pues, los ciudadanos estarán muy contentos, pero pues hay autoridades que dicen como muy mala sentencia y tenemos que hacer, o sea, hasta las autoridades se inconforman con las sentencias que los jueces federales dictan. Es por ello que la medición de la opinión pública respecto a la impartición de justicia no puede únicamente, a mi juicio, basarse en encuestas de salida, sino en la efectividad que se tiene durante el proceso, por ejemplo, respecto a la duración de cada etapa y la calidad de las sentencias. Me parece fundamental que se pida la capacidad que tiene cada órgano jurisdiccional de remover o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos, de cualquier índole. Y tenemos que regresar a la importancia de la capacidad de respuesta de los operadores jurisdiccionales, a la vinculación con su contexto social. Y esto se tiene que evaluar para de ahí partir a lo que queremos
queremos alcanzar sabiendo dónde estamos. En general, los poderes judiciales en las Américas no están generando información ni datos desagregados que permitan medir y hacer un diagnóstico efectivo de estos aparatos institucionales que nos permitan consolidar. Si no sabemos dónde estamos en materia de acceso a la justicia, no creo que podamos encauzar nuestros esfuerzos para cumplir con nuestra función de impartirla. Si no evaluamos constantemente nuestra labor jurisdiccional, corremos el riesgo de ignorar nuestra realidad y además apartarnos de la sociedad a la que los juzgadores nos debemos y servimos. Por ello, considero que una buena práctica institucional es la creación de mecanismos de evaluación de la actividad del Poder Judicial orientado precisamente a garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Esto conjugado con, en función de una justicia abierta, con la transparencia en la actividad de los tribunales, que es lo que Ana hizo hincapié. Tenemos que lograr, bueno, no lograr porque la ley lo impone, tenemos que hacer efectivo y real el transparentar las sentencias de todos los órganos jurisdiccionales, la publicidad. Esto es obligatorio en términos de la Ley General de Transparencia y lo tenemos que hacer. Y como decía el magistrado Maitre y Ana Laura, la claridad del lenguaje que se utiliza en las sentencias tiene que ser un lenguaje accesible para los justiciables, no para los abogados, no para los filósofos del derecho, no para los académicos. Qué bueno que se trate, que nos critiquen, no critiquen en el buen sentido de la palabra, una evaluación de las sentencias, los académicos, la sociedad, qué bueno, pero no en función de que utilizamos perfectamente una teoría o si dijimos o si citamos 20 autores o 50 jurisprudencias. A mi juicio, una sentencia tiene que tener un lenguaje accesible que lo entienda el justiciable y una argumentación jurídicamente correcta, pero lógica, en el sentido de que cualquier persona puede entender por qué si se dan estas condiciones y se va a dar esta solución. Esto es argumentación jurídica, y esa argumentación jurídica no necesariamente tiene que ser complicada. Los académicos, estoy segura, y la sociedad civil aplaudirán igual una sentencia sencilla que se resuelva justificadamente en su contexto interno y externo. En los dos contextos aplaudirán igual y criticarán un tratado de sentencias que citen libros, que citen tesis. A eso tenemos que aspirar. Ahí la dejo, Ana. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, creo que son todas muy buenas sugerencias y los comentarios que nos llegan en redes van en la misma línea. Parece que todos compartimos el sueño que se está planteando aquí. Ana Laura Magaloni, 3 minutos, ¿no? ¿Cuáles son los pasos concretos que deberían de darse para que lleguemos ahí donde queremos llegar? Mira, nos falta mucho para llegar a donde queremos llegar y yo coincido con la ministra Piña que lo más importante es entender dónde estamos, digamos, para podernos mover en la dirección correcta. O sea, creo que podemos decir muchas cosas aquí de lo que intuimos que está pasando, pero en realidad hay que ver bien qué es lo que está pasando. Lo que quiero decir es la primera gran asignatura pendiente, cerrar brechas de acceso. Y eso significa cerrar las brechas entre la justicia local y la federal, pero también significa cerrar brechas entre las justicias locales. A mí sí me impresiona, y tengo que decirlo, que el reporte de X Justicia sobre la transparencia en las decisiones judiciales me deja con mucha preocupación sobre lo que pasa en la justicia local, como para poderla diagnosticar. O sea, mientras que no tengamos sentencias que conozcamos, que esa es la forma de rendir cuentas del Poder Judicial,
son sus decisiones, con sus argumentos, lo que realmente impacta la vida de los ciudadanos. Ese es el producto final, digamos, eso es lo que esperemos que uno y otro juez pueda justificarnos de por qué decide de una forma y no de otra, y por qué la decisión que propone es jurídicamente sólida, pero también es justa, es razonable, es útil, se hace cargo del conflicto, o sea, y mientras que no podamos saber de qué se trata eso que está haciendo el juez, creo que difícilmente vamos a conocer si el acceso a la justicia es cierto o no. O sea, ¿cómo vamos a saber si se está protegiendo, si ni siquiera podemos saber la sentencia, ¿no? Entonces, creo que la primera gran asignatura, y por eso digo de nuevo, yo coincido con X Justicia, en que la primera agenda, el primer paso es transparencia, es poder evaluar, poder conocer, ministra Piña, si hacen ese botoncito para buscar los precedentes o no, y quién lo hace y quién no. Es muy difícil generalizar desde aquí, pero yo creo que que debemos empezar a saber quiénes lo hacen, quiénes no, quiénes siguen, quiénes no, cuáles son qué pasa con conflictos que nos importan. Protección a los niños, protección a los grupos vulnerables, protección a mujeres. ¿Qué está pasando en esos ámbitos de los grupos, sobre todo los grupos más vulnerables, con respecto a la capacidad de protección de la justicia, ¿no? Y como no sabemos, porque es oscuro el Poder Judicial local, pues yo creo que el primer paso es transparentarlo y empezarlo a diferenciar. ¿Quién es quién en la justicia? Seguramente encontramos de todo. Grandes jueces, jueces malos, jueces descuidados, jueces impecables, jueces protectores, jueces muy formalistas. Y a partir de ahí podemos empezar realmente a debatir qué nos hace falta. Pero mientras que no podamos conocerla, difícilmente vamos a poderla mejorar. Y repito, cerrar brechas. El país, creo que estamos en el asunto de cómo cerramos nuestras enormes diferencias. Cerrar brechas entre la capacidad de la justicia federal versus la local, y entre las justicias locales, y entre juzgadores, y un sistema de rendición de cuentas más real, digamos. Es preocupante porque sí estamos rezagados, digamos. O sea, estos temas ya no se debaten en muchas partes del mundo, y seguimos debatiendo si los juzgadores deben de hacer pública o no su decisión. Entonces, hay que apurarle, hay que ponerle prisa a este debate, y yo creo que pues hay muchas coincidencias, o sea, como que ya por primera vez creo que hay coincidencias entre la profesión legal, los tribunales, las organizaciones civiles, y yo creo que falta alguien que se apropie de la agenda, esta de las brechas, y la impulse. Y yo creo, ministra Piña, que podría ser usted una muy buena candidata a impulsar esta agenda, porque hace falta liderazgos fuertes, porque vamos atrasados, digamos, para imprimirle fuerza, digamos. Nada más. Gracias. Muchísimas gracias, Ana Laura. Justo estamos muy contentas porque ayer justo se aprobó la reforma en el Congreso a la Ley de Transparencia para obligar a todos los poderes judiciales a hacer públicas sus sentencias. Estamos contentas, ¿no? Sin embargo, también estamos conscientes de que vamos a tener que seguir trabajando y asegurarnos de que esto sí se ponga en la práctica, esta ley. No olvidemos que antes de 2016 estaban obligados los poderes judiciales a hacer públicas sus sentencias, y tampoco se hacía. Luego nos llegó la Ley General de Transparencia, que solo respaldó con la ley esta opacidad. Pero nada, ahorita por lo menos tenemos la ley y tenemos que exigir a que se haga práctica. Magistrado Maitret, le doy también tiempo para su última intervención, y aprovecho también para plasmar una de las preguntas, porque no vamos a tener tiempo para responderlas, ¿no? ¿Cómo se podría involucrar o cuál podría ser el papel de la ciudadanía, de la sociedad civil en lograr el sueño de justicia que estamos planteando? Adelante, por favor. Gracias. Bueno, yo creo que es momento de construir redes de ciudadanía, redes de académicos, redes de la profesión jurídica. Yo he sido muy enfático si queremos llegar ahí, hay que sumar una serie de factores, no solo el Poder Judicial o a través de las reformas legales que se impulsen desde el legislativo, vamos a conseguir. Este es un cambio
de actitud de toda la sociedad para ser más exigente con sus órganos de gobierno, incluidos los poderes judiciales. Hoy día hay mucho más flujo de información que en otros tiempos. Me parece que, por un lado, lo decía bien la ministra, hay un reto sobre el nuevo perfil de los impartidores de justicia, pero también hay un reto respecto a los perfiles de los, digamos, actores jurídicos en nuestro país. En otras palabras, tiene que haber buenos planteamientos. Ahora, yo creo que, y terminaría con 2 elementos simples para conseguirlo. Me parece que dentro de la iniciativa de reforma judicial, el tema del precedente judicial, desde mi punto de vista, va a ser muy útil. Porque no vamos a seguir transitando por un modelo de integración de jurisprudencia con 5 sentencias en unos sentidos, sin ninguna en contrario, que puede pasar décadas y no integrar una jurisprudencia. Un modelo de precedente judicial, incluso ya la propia Corte estableció un acuerdo de cómo presentarlo, ya no solo en la abstracción de la tesis, sino en el contexto de los hechos que llevan a ese acto, lo cual puede facilitar la operación jurídica. Y me parece que aquí es importantísimo, Ana, y seguro coincidirá Ana Laura y la ministra, es importantísimo la participación y colaboración de la sociedad a través de observatorios. Hay que hacer muchos observatorios todo el tiempo y auditorías ciudadanas a la gestión judicial. Hoy, y felicidades a X Justicia y al colectivo Lo Justo es que Sepas por este logro, pero es el inicio de lo que viene. De aquí tenemos que hacer ese paso para hacer observatorios sobre cómo se está impartiendo justicia y esto traducirlo en auténticas auditorías que trasciendan en consecuencias hacia la gestión judicial de los diversos poderes. Gracias. Muchísimas gracias. Desde luego, este es solamente el comienzo, tenemos mucho por hacer. Nada, lamentablemente hemos alcanzado el límite del tiempo, ya son las 2 y no vamos a poder dar tiempo para responder algunas de las preguntas que se nos han plasmado por parte del público. No se preocupen, vamos a dirigir las preguntas a nuestros ponentes y vamos a publicar las respuestas. Les agradezco enormemente a cada uno de ustedes, ministra Piña, doctora Magaloni, magistrado Maitret, les agradezco enormemente que nos hayan apartado un poco de su tiempo para poder reflexionar sobre estos asuntos tan importantes. Nos entusiasma mucho la posibilidad de convertir ese momento de dificultades, de retos, en una oportunidad e ir transitando hacia una nueva justicia, vaya que nos hace falta y creo que el sueño que hemos plasmado, que hemos discutido aquí, creo que resuena mucho con el público. Todas las personas que nos han estado siguiendo coinciden con esto, con esa necesidad. Nos toca ahora a cada uno, desde las trincheras en las que nos estamos desempeñando, seguir trabajando para que esto se haga realidad, ¿no? A todas las personas que están dentro del Poder Judicial, a buscar, a hacer ese cambio, impulsar cambios, ¿no? A la sociedad civil nos está tocando exigir, demandar, seguir monitoreando, ¿no? Observando cómo se está haciendo esto. La academia, desde luego, también nos ayuda a conectarnos, ¿no? Y partir de conocimientos, de diagnósticos, ¿no? De por dónde tiene que ir el cambio. Así que nada, todos a seguir trabajando desde donde estamos. Ha sido sumamente enriquecedor escuchar y contar con sus voces. Un enorme gracias y que esta sea no la última, sino que sea la primera vez de muchas que vamos a sentarnos a construir una nueva, mejor, más justa, más accesible, más transparente justicia. Gracias y nos despedimos. Gracias a todas las personas que nos siguieron a lo largo de estas 2 horas. Un abrazo a todos.